Cordial saludo, soy Natalia Castellanos, estudiante del programa de Psicología. El presente curso es Acción Psicosocial en la Comunidad y soy del grupo colaborativo número 142. El presente video tiene como objetivo la realización como resultado de gestión de saberes comunitarios y es el resultado de la matriz de relaciones finalizando el tapiz de memoria. A continuación vamos a estar con los participantes de la comunidad, los cuales nos van a expresar su punto de vista a partir de unas preguntas. Entonces, bueno, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María Neila Fuentes. ¿Cuántos años tiene, señora María Neila? 77. ¿Dónde nació, señora Neila? En Rovira, Tolima. ¿Y su merced? Edgar Contreras Rodríguez. ¿Cuántos años tiene, señor Edgar? 59. Y en Bogotá. En Bogotá. Listo, vamos para dar inicio a finalización del tapiz de memoria. ¿Hace cuánto viven en la localidad? Bueno, ¿en qué localidad estamos primero? Aquí a Bolívar. Localidad Ciudad Bolívar. ¿Y hace cuánto viven acá en la localidad? 50 años. 50 años. ¿Cómo se llama el barrio? José María Orgalvila. ¿Cómo recuerdan el barrio hace unos años cuando ustedes empezaron a vivir acá? Aquí eran casetas de paroy. Hoy en día pues hay casitas en material, en construcción, en material. Anteriormente las casetas de tela, de paroy. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuántos años llegaron al barrio? 50 años. ¿Y con quiénes vivían acá en ese entonces? Yo vivía aquí con mi esposo y mis hijos. ¿Y el señor Edgar? Yo vivía al frente del otro barrio con mi mamá y mis hermanos. Listo. En el barrio El Bosque. El barrio El Bosque. Como segundo momento vamos a principales elementos. Entonces, de la actividad que realizamos en el tapiz de memoria, ¿cómo les pareció? ¿Recordaron vivencias? Todo el tema de la delincuencia, cómo fue en la época, el tema en la construcción de las casas. ¿Cómo les pareció la actividad? Bueno, pues cuando yo estaba friándome, fuimos en el campo. Y cuando la violencia, pues nos tocó salir a dormir al monte para que la chusma no llegara a acabarnos con nosotros. ¿Y en qué ciudad fue eso, señora Eso Neila? fue en Rovira, arriba en el Balso. La veré el Balso. Don Edgar, ¿tuvo algún momento así durante su niñez Pues en la niñez todo era más sano porque había más educación, no había tanta delincuencia. Y cuando llegaron acá al barrio, ¿cómo era el barrio? ¿Había mucha delincuencia o cómo se empezó a ver eso? No, esto era muy sano. Esto aquí era muy sano. Ahora es que hay delincuencia. Listo. ¿Qué cambios recuerdan que ha existido? Por ejemplo, el cambio en las casas, ¿cómo eran antes las casas? ¿Cómo se construían? En tela, en Guaula. En Paroy. En Paroy. Después se fueran en... Ya más adelante ya se empezó a construir. Adelante empezó a construir. Y esas casas se llaman en Bareque. ¿Mm? Embutidas en barro. Guauda. En Guauda y barro. Guauda del barro. Y actualmente pues las fueron cuando empezaron a hacer casas de material, que es lo que hoy en día vemos. Ok. Bueno, ¿qué instalaciones nuevas vieron que se realizó, por ejemplo, en el barrio? ¿Cómo era antes? ¿Cómo accedían, por ejemplo, al sistema de salud, al sistema de transporte? Pues el sistema de salud en el centro de higiene. En el centro de higiene. Esto de las calles era puro barro. Esto era puro barro. Esto era puro barro las calles. Por lado y lado seques para que no entrara el agua por debajo del rancho. Y, por ejemplo, cuando vieron aquí cerca queda el hospital de Meisen, ¿en qué año se fundó y cómo era la atención ahí? Eso lo fundaron en el 2000. En el 2000 fue fundado. Pero muy buena la atención porque era centro de higiene. Ahí nos atendían a nosotros. Y se llamaba así, centro de higiene. ¿Cómo era el tema de la salud? O sea, ¿eso se manejaba igual que las EPS como ahora o cómo era? Sí, no. Eso era anteriormente era para todo el mundo, para el que entrara y para el que necesitara. ¿Y se recuerdan el nombre de las EPS de esa época o cómo hacían con un carné o cómo era para acceder? Nosotros no teníamos con el puntaje Silven, íbamos y ya. A ese momento todavía existía. ¿Y hacían las visitas en las casas del Cisben y todo? Tal cual como es ahora. Sí. Y por un puntaje. Por un puntaje. Anteriormente era por puntaje. Ahora es por letras. Y para acceder, por ejemplo, al tema de los medicamentos, ¿cómo era eso? Y ahí mismo nos lo daban, en el centro de higiene. Eran unos medicamentos. El médico lo veía pasar medicamentos. ¿Y les hacen los malos chequeos igual con especialista o cómo era? Buenos especialistas, había buena atención. Listo. Como tercer momento son los recuerdos. Entonces, ¿cómo recuerdan ustedes que eran las celebraciones o fechas célebres cuando ustedes llegaron al barrio? Por ejemplo, ¿cómo se llama, por ejemplo, la iglesia
de a la que aquí la que es bajando aquí la casa, la de San Francisco, cómo se llama esa iglesia, cómo era el tema de los bautizos, cómo eran los matrimonios las primeras comuniones, cuando se terminaba, ¿Cómo se llama la iglesia? Me dicen a mí. Un buen pastor. El buen pastor. era en esa época, En esa sí. época era el buen pastor. Y cómo recuerdan que eran esas celebraciones de eso, de esas Sí, sus fechas. primeras comuniones, lo mismo, escribir los muchachos para que hicieran el curso. Pero no era curso como hoy en día, era de un día para otro y De un día para otro. el sábado y el domingo ya eran las primeras comuniones y pues las primeras comuniones y los niños de pronto me invitaban a almorzar un almuerzo a la casa y no, pues si no había nada, pues no se hacía nada. Lo importante era bautizar. Bautizar o la Y ya primera es que todo es comunión. más de caché, pues yo decía así que el almuerzo, que el bautizo, que las fotos, que la torta. Tenemos una bautizada de niños, se despedía, un almuerzo para los padrinos y ya. ¿Y cómo recuerdan en ese entonces cómo era el tema por ejemplo, una celebración de Navidad, de fin de año? Por ejemplo, la señora Marianela, si tiene alguna tradición, por ejemplo, el día de las velitas o algo así. El día de las velitas se prendían las luces y eso aquí, porque yo en el campo ya no sabía nada de eso. No, eso no se ha Sí, en la realizado. ciudad se prendían las velitas, se quemaba una llanta y una loma y unas escaleras, se tiraba pólvora, la gente tiraba pólvora. ¿Y la Navidad cómo era? ¿Hacían, por ejemplo, en la finca, señora Nela, cómo hacían? ¿Hacía alguna cena especial o cómo era? Nada. Ahora no se hacía nada. Porque no había ni luz ni nada, era con mechos prendidos. Y acá en el barrio, ¿cómo lo recuerdan cuando llegaron acá? ¿Cómo era el tema acá en la ciudad? ¿Cómo usted realiza una comparación entre lo que usted vivía allá en el pueblo, esas celebraciones, a cómo usted las vino a vivir acá en la ciudad? No, pues hoy es muy diferente, pues aquí es diferente porque hay luz y hay música y hacen fiestas y bailan y comen y toman y hacen de todo. ¿Y actualmente su merced tiene alguna tradición, señora Marianela, o el señor Edgar, en Navidad o algo? ¿Alguna tradición especial? Uno es hacer la comida, que hacer los buñuelos, que la natilla. ¿Y rezan la novena Se o hacía la novela, o se hacía el arbolito, yo no el pesebre. rezo nada de eso. En parte se armaba el arbolito, el pesebre, donde había niños. rezar el Santo Rosario y así? El Santo Rosario y la Santa Misa, La claro, Santa todos Misa, los sí, días. ¿no? Y van, por ejemplo, a todas esas tradiciones también, como la Semana Santa, cómo la vivía su merced, por ejemplo, acá cuando llegó, la comparación de cómo la vivía en el pueblo y cómo fue llegar acá a la ciudad, cómo la vivían, señora Nela. Pues porque anteriormente la gente era más católica, tanto en el campo como en el pueblo. Era más creyente. Hoy en día ya no, porque ya la gente se volvió incrédula, ya no creen nada. Sí, ya no creen nada. Y cómo vivían, por ejemplo, esa misa común que se ve pues, en la iglesia católica de la bendición del fuego y agua, cómo era allá en el pueblo y cómo usted vino del pueblo acá a la ciudad, cómo mantuvo aún esas tradiciones que usted tenía de su religión. Por mamacita que nunca nos dejó olvidar las tradiciones de ella cuando esto. Y don Edgar también, ¿cómo recuerdan ese momento? ¿Cómo era la semana, cómo se vivía la Semana Santa aquí en el barrio? Sí, se había misa a rezar, subía uno a Monserrate a visitar A los monumentos. los monumentos, visitar monumentos. ¿No? Se subía a pie a Monserrate y visitaba una iglesia, la catedral. Bueno, como cuarto momento, que es el final, se llama identidad afirmativa. Entonces, ¿qué aspectos ustedes consideran notorios entre el tema de la educación que ustedes recibieron en los años donde ustedes estaban educados? ¿Cómo lo vieron, por ejemplo, en el pueblo, la señora Nela que vivió en otra ciudad? ¿Cómo fue llegar a la ciudad en ese momento acá en el barrio? ¿Y cómo es actualmente una comparación entre lo que es No, porque antes de ahora? Anteriormente, cuando nosotros nos estábamos quedando en la niñez, nos tocaba de una finca a la otra a estudiar. No eran cuadernos, sino pizarras. Y la tarea que le ponían a uno tenía que saberse la de memoria, no era baila. Todo era en memoria, lo he hecho. ¿Y cómo ustedes lo comparan con la educación de ahora actualmente? Porque como la tecnología va tan adelantada, que ya los niños terminan un bachiller, terminan y no sirven para nada porque no saben nada, porque todo es computarizado. Anteriormente usted tiene que coger un libro y clavarse toda una noche a hacer una tarea o ir a visitar una biblioteca. Hoy en día no se ve eso. Ahora tenemos la seguridad de los niños y de las niñas, que las deben vestir como ellas quieran, que se pongan minifaldas, que les vean todo. Por eso es que hay tanta morbosidad, tanto tipo de enfermos. Pero porque los mismos padres tienen la culpa del mismo colegio se presta. O sea que la educación no vale nada. Si el profesor usted permite que la niña esté aquí, que muestre todo, eso va a la misma institución donde se está estudiando. ¿Y ustedes qué instituciones recuerdan que habían acá en el barrio cuando llegaron? ¿Qué instituciones habían o qué colegios habían? ¿O? El Rómulo Caicedo, abajo. Lo mismo que hicieron. Solo ese colegio. ¿Y cómo se accedía a la educación en ese colegio? Pues yo he ido que ver porque mi niña estudió en México.
¿Y hacían alguna inscripción donde, señora Neila, Ahí como mismo las en el matricularon? colegio. Ahí mismo en el colegio. Ahí No mismo iban a en el los colegio. CADES ni nada. Ahí mismo en el colegio. Listo. Eso es todo. Muchas gracias, señora Neila. Gracias, señor Edgar. Y damos como finalización al video. Gracias.